Notas. 1. El manuscrito, por cierto, parece tener aquí la forma Noulde. Debe recordarse que en la vieja historia los Teleri, esto es, más adelante los Banyar, no habían abandonado Kor. 2. En la parte superior de la página manuscrita y refiriéndose claramente a las palabras de Fëanor, mi padre escribió, incrementar el elemento de deseo en los Silmarils. Otra nota se refiere a la parte de la narración que comienza aquí y dice que necesita ser muy revisada, la sed de joyas, en especial de los sagrados Silmarils, ha de ser puesta de relieve. Y hay que incorporar la batalla de Copas al Calunte, de fundamental importancia, en la que los gnomos dieron muerte a los Solosimpi. Esta nota fue luego tachada y señalada con la palabra hecho, pero solo la segunda directiva fue en realidad seguida. Este es el añadido sobre la matanza de los parientes que aparece en la historia. 3. Mi padre escribió aquí en el margen, el caraxe colmillo de Jail o Ercaringa el agua, véase nota 5. 4. El caraxe o colmillo de hielo, antes se leía Ercaringa, véase nota 5. 5. Este pasaje, desde, debes saber, pues, dijo Lindo, reemplaza una versión anterior que no ofrezco, pues no contiene casi nada que no esté contenido en la que la reemplaza, y la última oración de esta es aún un agregado. Sin embargo, es necesario observar que en la primera versión el cuello de tierra se llama Ercaringa, como también al principio en la corrección del pasaje, véase nota 4, con la observación de que el nombre se le ha dado también al brazo de mar a lo lejos. Esta fue, pues, la idea primera, Ercaringa, primordialmente el nombre del cuello de tierra, pero prolongable también al brazo de mar, presumiblemente en este periodo Kerka no significaba golfo. Mi padre decidió luego que Ercaringa sería el nombre del brazo de mar, e introdujo el de Helcaraxe para el cuello de tierra, de ahí la anotación al margen dada en la nota 3 arriba. A esta altura añadió la última oración de la segunda versión, la franja de agua que fluía aún entre el extremo del colmillo de hielo y las grandes tierras se llamaba Ercaringa o el abismo del frío, y reemplazó Ercaringa en el cuerpo del pasaje, nota 4, por el caraxe o colmillo de hielo, transportando este cambio al resto del cuento, de Ercaringa mayor que del caraxe y de Ercaringa. 6. Para el camino desde Mandos, la nave negra Mornie y su viaje a lo largo de la costa hasta Arvalin, véase la llegada de los Valar. 7. Turondo Turgon, hijo de Nóleme, ha sido nombrado anteriormente. 8. La lectura de Anstovanen es un tanto incierta, y lo sigue otro nombre, o Mornien. Véase abajo en Cambios de nombres. 9. Después de la palabra morada, hay un espacio en blanco para el añadido de un nombre élfico. 10. En el manuscrito Ercaringa no está corregido, pero evidentemente se refiere al promontorio occidental, el colmillo de hielo, y por tanto leo el caraxe en el texto, véase nota 5. Cambios de nombres en la huida de los Noldoli. El caraxe menor que Ercaringa, para los detalles y la explicación de este cambio, véase nota 5. Arvalin menor que Abbanan. Amnos menor que Non menor que Morniento. Anstovanen el nombre del sitio de amarra de Mornie, se escribió primero Mornielta, las últimas letras no pueden leerse con seguridad, luego Bane, o Bane, Ansto, este último nombre fue tachado, pero la forma en el texto, que puede leerse también Anstavanen, parece ser la definitiva. Después de Anstovanen sigue, o Mornien. Comentario de la huida de los Noldoli. En este cuento, en realidad la conclusión del largo cuento de El robo de Melkor y el oscurecimiento de Valinor, contado por Lindo y terminado por Rúmil, se encuentra la más antigua narración de la partida de los gnomos de Valinor. Aquí los dioses siguen a vana persecución mucho después de haber escapado Melkor, y además, ayudados en ella por los Eldar, con inclusión de los Holosimpi, que como más tarde los Teleri descritos en el Silmarillion, difícilmente habrían abandonado las costas y sus barcos. El regreso de Fëanor a Kor y la arenga que les dirige a los Noldoli, y, en esta narración, a otros, a la luz de las antorchas es un rasgo original,
pero sus hijos no han aparecido todavía, ni tampoco, en verdad, ninguno de los príncipes Noldorin descendientes de Finve, salvo Turondo, Turgon, del que se dice específicamente que no estaba todavía en la tierra. No hay juramento de Feanor, y la posterior historia de las opiniones divididas de los Noldor solo aparece en el intento que hace Nóleme. Finve, por calmar a la gente, Nóleme desempeña pues el papel luego desempeñado por Finarfin, el Silmarillion, cap 9. En el Silmarillion, después de la matanza de Alqualondë y la profecía del norte, Finarfin y muchos de los suyos vuelven a Valinor y reciben el perdón de los Valar, pero aquí no hubo bienvenida para los pocos que volvieron o, de otro modo, mandos los tiene. En la parte desechada, sustituida por la narración de la batalla de Copas Alqualunten, la referencia a los actos que luego lamentaron más amargamente simplemente ha de relacionarse con el robo de las naves de los Olosimpi, pues no hay indicación de actos más graves. En el pasaje que lo reemplaza casi las mismas palabras se emplean para referirse a la matanza de los parientes. El surgimiento concreto de la idea de que los Noldoli eran culpables de algo más grave que el robo cometido en Copas aparece en una nota en el cuadernillo que mi padre usaba para apuntar ideas y sugerencias, muchas de ellas no más que oraciones sueltas o meros nombres aislados, y que servía para recordarle trabajos por hacer, historias por contar o cambios por llevar a cabo. Esta nota dice: la cólera de los dioses y de los elfos es muy grande, aunque algunos Noldoli maten a algunos Olosimpi en Copas, y que Ulmo interceda por ellos, si Ulmo ama tanto a los Olosimpi. Esto fue tachado y se agregó la palabra hecho, y la recomendación de que Ulmo debe interceder por los Noldoli se encuentra en el cuento El ocultamiento de Valinor. En la descripción de Copas el poderoso arco de roca viva, sobrevivió en el arco de roca viva tallado por el mar, en una descripción mucho más breve de Alqualondë en el Silmarillion, cap 5, y vemos aquí la razón de que el puerto esté iluminado por muchas lámparas, y viden porque llegaba poca luz de los dos árboles a causa del muro de roca que lo rodeaba. Aunque la oscuridad de Alqualondë queda sugerida por lo que se dice en el Silmarillion, estaba en los confines de Eldemar, al norte de Calasiria, donde la luz de las estrellas era brillante y clara. Los detalles de los acontecimientos en el puerto fueron concebidos de manera diferente en la historia posterior, pero aún así, en general coincidían ambas versiones, y aunque la tormenta desencadenada por Winen y Videm no aparece en la versión original, se conservó en cambio el viaje de los Noldoli hacia el norte, andando algunos a lo largo de la costa y otros en las naves. Hay interesantes indicaciones acerca de la geografía de las regiones del norte. Nada se dice de la existencia de una gran zona baldía, más tarde Araman, entre las montañas de Valinor, al norte, y el mar, una conclusión alcanzada antes y sostenida incidentalmente por la mención de un empinado sendero que baja desde Mandos en las montañas hasta el lugar de amarre de Mornie, la nave negra. El nombre El Caraxe, el hielo triturador, que aparece en las correcciones del texto y se atribuye al cuello o promontorio que parte del oeste, se aplicó luego a lo que se llama aquí Ercaringa, el estrecho lleno de trozos de hielo, que se resquebrajan y chocan entre sí, pero esto fue cuando el Caraxe, el hielo triturador, había llegado a tener una significación geográfica del todo distinta en la imagen del mundo mucho más elaborada que mi padre concibió durante la fase siguiente de su mitología. En el Silmarillion se sugiere que el que pronuncia la profecía del norte era el mismo Mandos, y no un heraldo menor de Manbe, y su gravedad, su fundamental importancia a decir verdad, en la mitología es mucho mayor. Aquí no hay sugerencia de condenación o maldición, sino solo de predicción. Esta predicción incluía las oscuras palabras: grande es la caída de Gondolin. En el cuento de la caída de Gondolin, pero en una oración intercalada posiblemente posterior a la presente historia, Turgon, de pie en la escalinata de su palacio en medio de la destrucción de la ciudad, pronunció esas mismas palabras, y los hombres se estremecieron porque esas eran las palabras de Amnan, el profeta de antaño. Aquí Amnan, más bien que Amnos como en el presente texto,
el mismo una corrección de Non, no es un lugar, sino una persona, el sirviente de Befán-Tur que pronunció la profecía. En el cuadernillo al que nos referimos antes aparece la siguiente nota. Profecía de Amnan. Grande es la caída de Gondolin. He aquí que Turgon no se desvanecerá hasta que el lirio del valle se desvanezca. En algunas otras notas para los cuentos perdidos esto se expresa. Profecía de Amnan. Grande es la caída de Gondolin, y, cuando el lirio del valle se marchite, entonces Turgon se desvanecerá. En estas notas Amnan podría ser un lugar o una persona. El lirio del valle es la misma Gondolin, uno de cuyos 7 nombres era Losengriol, más tarde Lotengriol, cuya traducción era flor del valle o lirio del valle. Hay una interesante afirmación en el viejo cuento, se dice que los Noldoli nunca habrían atravesado la región helada si hubieran estado sometidos ya, al cansancio, la enfermedad y las muchas debilidades que luego les fueron propias al vivir lejos de Valinor, y que, todavía el bendito alimento de los dioses y su bebida manaban ricos en sus venas, por lo que eran semidivinos. Esto resuena como un eco en las palabras de El Silmarillion. Los Noldor eran recién llegados del reino bendecido, y no estaban todavía cansados con el cansancio de la tierra. Por otra parte se decía específicamente en la profecía del norte que, aunque Eru no os destinó a morir en Ea, y ninguna enfermedad puede afectaros, podéis ser matados sin embargo, y matados seréis. De la traición de los feanorianos, que partieron en las barcas y dejaron a las huestes de Fingolfin en las costas de Araman, no hay huellas por supuesto en el viejo relato, pero la inculpación de Feanor estaba ya presente, las tiendas de la queja. Hay otro aspecto notable en la primera versión de la mitología, aunque gran parte de la estructura narrativa estaba bien fundada y habría de perdurar, la estructura genealógica posterior era apenas un esbozo. Turgon existía como el hijo de Finbe, Nóleme, pero no hay la menor sugerencia de que Feanor fuera pariente cercano del señor de los Noldoli, y los otros príncipes, Fingolfin, Finarfin, Fingon, Felagund, no aparecen en absoluto en ninguna forma ni con ningún otro nombre.